Algo está ocurriendo en el corazón de la Iglesia. Esa fue la frase susurrada por un periodista veterano, sentado en la plaza de San Pedro, al leer una breve nota publicada exactamente a las 11:55 de la mañana. No hubo campanas, ni comunicados solemnes. Solo silencio, y un anuncio oficial del Vaticano que parecía demasiado simple para el peso que cargaba. Su Santidad, el Papa León XIV, nombra a su eminencia el cardenal Robert Sarah para una misión especial. Sin título, sin explicaciones. Solo eso. Pero para quienes saben leer los signos de la Iglesia, aquello lo decía todo, y aún más. Robert Sarah. Un nombre que, para muchos, había desaparecido de las grandes decisiones. Un cardenal conocido por su firmeza doctrinal, su profunda conexión con la liturgia tradicional y su postura discreta. Tras años de silencio, su nombre reaparecía, no por casualidad, sino por elección directa del Papa. Y más aún, para una misión inédita, sin precedentes, sin modelos anteriores. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Las preguntas resonaron dentro y fuera del Vaticano. Y entonces, en silencio, comenzó a armarse el rompecabezas. La Iglesia atraviesa un tiempo de profundas divisiones, disputas internas, escándalos, polarizaciones. Para algunos, el futuro exige cambio. Para otros, fidelidad a lo eterno. Y en medio de todo eso, surge este nombramiento. No fue bajo reflectores. Fue hecho con el mismo silencio con el que Dios, a veces, realiza sus obras más grandes. La llamada llegó temprano. El Papa León XIV, recién elegido, sabía lo que hacía. Llamó a Sarah por su nombre. No pidió lealtad ciega ni prometió poder. Pidió coraje. Pidió escucha. Le pidió que oyera a quienes ya nadie quiere oír. Aquellos donde la fe aún se arrodilla sobre tierra seca, el sur del mundo. África, Asia, América Latina. Sarah, que nunca buscó protagonismo, se retiró por 5 días. Rezó. Guardó silencio. Escuchó. Y cuando regresó, solo dijo: si es para servir, yo iré. El Vaticano, entonces, lo anunció. El cardenal sería el enviado especial al sur global. No para mandar, sino para escuchar. No para corregir, sino para reconciliar. Un cargo sin precedentes. Una misión sin armadura. Una responsabilidad de alma. La reacción fue inmediata. Algunos temieron un giro conservador. Otros celebraron un regreso a la esencia. Pero lo que más sorprendió fue Sarah. En su primera conferencia de prensa, dijo: no vengo a disputar ideas. Vengo a llevar consuelo donde la fe sangra en silencio. Y así, lo improbable se volvió necesario. Donde antes había miedo de rupturas, ahora se habla de puentes. Donde antes había desconfianza, ahora hay esperanza. Porque cuando un papa extiende la mano a quien fue dejado de lado, no regresa al pasado. Desafía al futuro. Y en medio de este giro silencioso, el mundo observa, en oración y expectativa, lo que puede ser el comienzo de una nueva era. No con gritos, sino con gestos. No con estrategias, sino con fe.